En este tema, los conceptos que veremos son de conjunto, elemento y pertenencia en primer lugar. Estos términos se denominan términos primitivos porque son expresiones que no necesitan o conceptos que no necesitan que se definan. Los términos primitivos, en este caso, son los de conjunto, elemento y pertenencia. Para tener una idea acerca de conjunto, podemos decir que es una agrupación de ciertos elementos. Por ejemplo, un conjunto de personas, un conjunto de pájaros, un conjunto de lápices, y vamos a decir que en el conjunto de personas, cada persona es un elemento, y este elemento puede pertenecer o no a cada conjunto determinado. Así, por ejemplo, en el conjunto de lápices podemos tener lápices negros por un lado y en otro conjunto los lápices de colores, menos el negro. Entonces, si llamamos al conjunto de lápices negros y B al conjunto de lápices de colores, podemos decir que al conjunto A pertenecen los lápices negros y no pertenecen los lápices de colores. La representación gráfica de un conjunto se la realiza utilizando una curva cerrada que se denomina diagrama de Venn. El diagrama de Venn se utiliza cuando los conjuntos son finitos, es decir, que tiene un número determinado de elementos. Por ejemplo, si consideramos el conjunto A formado por las vocales A, E, I, entonces dentro de esa curva cerrada colocamos dichos elementos. Hay otros conjuntos que no se puede determinar la cantidad, con exactitud la cantidad de elementos, que son los conjuntos infinitos. Para ello vamos a ver que hay distintas formas de expresar un conjunto. Entonces, los conjuntos se pueden expresar por extensión, cuando se enumeran a cada uno de los elementos que lo forman. Por ejemplo, si yo digo el conjunto A, E, I, O, U, que lo vamos a denominar conjunto A, y el otro ejemplo, el conjunto B, formado por los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Otra forma de expresar los conjuntos es por comprensión, es decir, cuando se indican sus elementos a través de una o más propiedades que los relacionan. En el caso anterior, hemos dicho el conjunto A formado por los elementos A, E, I, O, U, que en este caso, para expresarlo por comprensión, vamos a decir que el conjunto A está formado por los elementos X, donde X representa un elemento genérico, tal que X es vocal. En el caso de el conjunto B, que eran los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, estamos viendo que este conjunto está expresado por extensión, porque estamos numerando sus elementos. Si lo queremos expresar por comprensión, voy a decir el conjunto B está formado por el elemento X, tal que X es un número natural, o sea, pertenece a los naturales, pero también es un número par y cumple la condición de ser menor que 18.
tenemos así también distintos tipos de conjuntos. En el caso de conjunto vacío, que es el conjunto que carece de elemento, se lo simboliza con la letra griega phi, o también se puede utilizar dos llaves. Dentro de esas llaves no se indica nada porque no tiene elementos. Por ejemplo, el conjunto formado por todos los números reales que sean menores, cuyo cuadrado sea menor que 0, efectivamente nosotros sabemos que todos los números elevados al cuadrado son siempre positivos. Por lo tanto, ningún número real va a cumplir esta condición. Por ello decimos que el conjunto M es un conjunto vacío. Otro tipo de conjunto también son los conjuntos unitarios, es decir, que tiene un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto formado por los números que pertenecen a los naturales, tal que x menos 2 sea igual a 0. En este caso, si yo despejo el valor de x, veo que el único valor natural que cumple esta condición es el 2, que lo expreso entre llaves al número 2. Este sería un ejemplo de conjunto unitario. El conjunto universal o referencial es el conjunto formado por todos los elementos que cumplen con una propiedad específica. El símbolo que se utiliza es una X o bien con la U mayúscula. En el caso de que, si yo digo el conjunto B, formado por los elementos X que pertenecen a los naturales, con X, que es un número par menor que 18, el conjunto universal sería el conjunto formado por todos los números naturales. Entonces vamos a simbolizar U igual a X, tal que X pertenece a los naturales. Otro concepto que también debemos tener en claro es la relación de pertenencia e inclusión, que muchas veces nos confundimos. La relación de pertenencia se da entre un elemento y un conjunto, es decir, un elemento puede o no pertenecer a un conjunto determinado. Por ejemplo, el conjunto B, que estaba formado por los números naturales, que sean pares y menores que 18, decimos que 12 es un elemento del conjunto B y se lo simboliza, 12 pertenece a B. En cambio, 17 no es un elemento de B y esta expresión se simboliza, 17 no pertenece a B. En cambio, el concepto de inclusión se da entre dos conjuntos. Decimos que un conjunto A está incluido en otro B si, solo si, todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Se lo simboliza A incluido en B. Si, solo si, para todo elemento A, si A pertenece al conjunto A, es decir, si A es un elemento del conjunto A, entonces A también debe ser un elemento del conjunto B. Entonces, en ese caso se dice que A es un subconjunto del conjunto B. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto T formado por las vocales y el conjunto C formado por las letras del abecedario, en este caso podemos ver que el conjunto T está incluido en el conjunto C, porque todas las vocales se encuentran en las letras del abecedario. Es decir,
que todas las vocales también son letras del abecedario. O sea, el conjunto T es un subconjunto de C, pero C no es un subconjunto de T. Otro concepto importante es el conjunto de partes. Un conjunto de partes de A es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos del conjunto A. Se simboliza P de A, es decir, conjuntos de partes de A, el conjunto formado por X, tal que X está incluido en A. Si ustedes observan, acá este X no es un elemento de parte de A, pero X es un conjunto. Entonces, son todos los subconjuntos del conjunto A. Acá tenemos un ejemplo. El conjunto H está formado por el número 1, 2 y 3. El conjunto de partes de H estaría formado por el conjunto formado por el número 1, el conjunto formado por el número 2, el conjunto formado por el número 3. También el conjunto formado por el número 1 y el 2, el conjunto formado por el número 1 y el 3, el conjunto formado por el 2 y el 3, el mismo conjunto, que es un subconjunto de sí mismo, y el conjunto vacío también es otro subconjunto. Entonces, en este caso, podemos ver que tiene partes de H, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Otro concepto que también necesitamos para poder resolver las actividades es el concepto de igualdad de conjunto. Se dice que un conjunto A es igual a B si y solo si se verifica que todos los elementos del conjunto A son elementos también del conjunto B y todos los elementos del conjunto B son elementos del conjunto A. Es decir, que A debe estar incluido en B y B también debe estar incluido en A. Simbólicamente vamos a decir que B es igual a A si y solo si para todo elemento A pertenece al conjunto A, si y solo si el elemento A también pertenece a B. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A formado por todos los números enteros, tal que el cuadrado menos 9 sea igual a 0, yo puedo observar de esta expresión que los números enteros que verifican esta condición sería el 3 y el menos 3. Y también tengo acá otro conjunto B formado por el menos 3 y el 3. En este caso, el conjunto A es igual al conjunto B porque tienen los mismos elementos. En este caso, el conjunto A está expresado por comprensión, mientras que el conjunto B está expresado por extensión. También tenemos operaciones con conjuntos. En este caso, las operaciones son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento de un conjunto que se da para un solo conjunto. Y así tenemos que la unión entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos de A o los elementos de B. Es decir, es el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a dichos conjuntos.
Simbólicamente, A unión B, que la unión se usa el símbolo U, es igual al conjunto de todos los X que pertenecen al universal, tal que los X pertenecen a A o los X que pertenecen a B. Este símbolo se denomina o se lo lee como O. Gráficamente, si usamos un diagrama de Venn, vamos a tener el conjunto A, el conjunto B, y tendríamos que sombrear todo, los dos conjuntos, porque la unión es el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes. Por ejemplo, si el conjunto A está formado por el elemento 1, 2, 3, 6 y el conjunto B por los elementos 2, 6 y 7, la unión sería, si nosotros observamos, el 2 y el 6 son elementos comunes, mientras que el 1, el 3 y el 7 no. Entonces la unión comprende a todos, comunes y no comunes. La intersección entre los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A y los elementos de B, es decir, el conjunto formado por los elementos comunes a dichos conjuntos. ¿Cómo se simboliza? A intersección B, con una U invertida. Y se expresa que serían todos los X que pertenecen al universal, tal que X pertenecen a y, que se utiliza este símbolo, X perteneciente a B. Gráficamente, hacemos dos diagramas de Venn, el conjunto A y el conjunto B, y la intersección serían los elementos comunes a dichos conjuntos. Así, por ejemplo, si tenemos de nuevo el ejemplo del conjunto A formado por el elemento 1, 2, 3 y 6, el conjunto B formado por los elementos 2, 6 y 7, la intersección serían los elementos comunes a A y a B, que en este caso es el 2 y el 6. Diferencia de conjuntos. La diferencia entre el conjunto A y el conjunto B es el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. Si nosotros observamos en el diagrama de Venn, podemos decir que serían los elementos que pertenecen a zona sombreada. Simbólicamente decimos A menos B son todos los X que pertenecen al universal, tal que X pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Si seguimos con el mismo ejemplo del conjunto A, formado por los elementos 1, 2, 3, 6, y el conjunto B, formado por los elementos 2, 6 y 7, entonces A menos B serían todos los elementos del conjunto A que no están en B. ¿Y qué elementos no están en B? El 1 y el 3. Complemento de un conjunto. El complemento del conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos del universal que no pertenecen al conjunto A. Se simboliza como si fuera una potencia, A a la C, quiere decir a complemento. En otros casos también se utiliza como una apóstrofe, que sería todos los X que pertenecen al universal, tal que X no pertenecen al conjunto A. Si nosotros representamos gráficamente, para diferenciar vamos a usar el universal, la representación gráfica del universal, con un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo el conjunto A.
Entonces, el complemento de A sería toda la parte sombreada, que podemos ver que son los elementos del universal que no están en el conjunto A. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A formado por los números 2, 3 y 5, y el universal son los números naturales del 1 al 6, entonces A complemento son todos los elementos del universal que no están en A. ¿Quiénes son los que pertenecen al conjunto A? El 2, el 3 y el 5. Por lo tanto, en el complemento van a estar el 1, el 4 y el 6. También el complemento de un conjunto se lo puede expresar como una diferencia entre el conjunto universal y el conjunto A en este caso. Todos estos conceptos se necesitan para resolver problemas. Ahora vamos a ver algunas de esas aplicaciones que son, digamos, muy sencillas. Por ejemplo, dice, sabemos que a diario, y más aún que van a comenzar las elecciones, se realizan muchas encuestas. En este caso, vamos a ver un caso. En una de esas encuestas podemos ver que hay personas que se manifiestan leer dos diarios, el Clarín y el Tribuno. El 28% de los encuestados contestan que leen el Clarín, el 16% que solo lee el Tribuno y el 34% que lee el Tribuno. Y la pregunta es, ¿qué porcentajes de personas leen los dos diarios y qué porcentajes no leen ninguno de ellos? Bueno, para poder resolver este problema se aconseja hacer un diagrama de Venn, donde vamos a denominar C el conjunto de lectores del Clarín y al conjunto T los lectores del Tribuno. Si volcamos toda esa información, vamos a tener que el 16% que lee solo el Tribuno, es decir, que el 16% va a estar representado por la operación T menos C. Después tenemos que el 34% lee el Tribuno. Si tenemos al 34%, que es la totalidad, le restamos el 16%, eso nos va a dar el 18%, que sería que estaría ubicado en la intersección entre C y T. Es decir, que ese 18% representa a todos los lectores que leen los dos diarios. Sabemos nosotros que el 28% de los encuestados contestan que leen el Clarín. Si el 28%, que es la totalidad que leen el Clarín, le restamos los que pertenecen a la intersección entre C y T, nos quedarían 10%, que son los que leen el Clarín pero no leen el Tribuno. Entonces, sabemos nosotros que el 100% representan el total. Por lo tanto, vamos a poder ver que en el diagrama de Venn, el 18% dijimos que era la intersección. El 16% son los que leen el Tribuno, pero no leen el Clarín. Por lo tanto, y el 10% son los que leen el Clarín, pero no el Tribuno. Entonces, que no leen ninguno de estos diarios estaría representado por el 56%.